Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Hoy me alegra compartir con ustedes la receta de este delicioso Wellington de champiñones, increíblemente irresistible. Esta receta es una sabrosa mejor alternativa a la versión clásica del Wellington de origen inglés, perfecto para impresionar a tus invitados, para una ocasión especial o simplemente para llevar una cena familiar a otro nivel. Esta obra maestra culinaria combina champiñones, que son el ingrediente principal, con una mezcla de hierbas aromáticas frescas, espinacas salteadas, envuelta en una exquisita masa de hojaldre, que al hornearse queda de un color dorado realmente apetecible. Te invito a probar esta receta y te aseguro no te sentirás culpable al final del día, ya que los champiñones no solo son sabrosos, sino que también están llenos de nutrientes, contienen innumerables beneficios para la salud. Esto, agregado a las espinacas llenas de fibra, las nueces, omega 3, lo convierten en una mejor alternativa en estas fiestas de fin de año. Simple, elegante, platillo que puede ser preparado con anticipación. Acompáñalo con puré de papas y coliflor, vainitas a la gremolata, cranberry sauce, camotes al romero. Tienes las recetas en este canal, dejaré el link abajo, así que si te interesa, toma nota. Empezaremos echando aceite de oliva extra virgen a los champiñones portobello por ambos lados y de ahí agregaremos sal y pimienta al gusto. Y vamos a llevarlos a freír por unos 4 minutos aproximadamente por cada lado a fuego medianamente alto. Cuando ya estén listos, retírenlos y pónganlos a enfriar. Estos soltarán jugo mientras se enfrían. Mientras tanto, freiremos en una sartén una cucharada de mantequilla junto con una cucharada de aceite de oliva extra virgen y vamos a empezar a freír los poros o puerros por unos minutos hasta que se cocinen. Si no les gustan los poros, pueden usar una cebolla para reemplazarlo, pero les aseguro que con los poros esta receta queda exquisita. Agreguen sal y pimienta al gusto, las hierbas frescas. Yo estoy usando aquí una mezcla de romero, salvia y tomillo, las cuales he picado muy finito. Cuando ya estén listos, agreguen los champiñones. Yo aquí tengo una mezcla de champiñones Baby Bella con champiñones blancos, pero pueden usar los que gusten. Estos son una buena opción ya que levantan el sistema inmunológico, son súper nutritivos, llenos de antioxidantes que pueden ayudar a prevenir diversas enfermedades. Agreguen el vino y dejen que cocine un rato más hasta que el alcohol se evapore. Cuando ya estén cocidos, coloquen todo en un bol por separado, sin el jugo que soltó los champiñones. La clave para un Wellington exitoso es no poner el jugo, el líquido que suelta, para que la masa de hojaldre no se remoje. De ahí agregaremos las nueces picaditas y las espinacas que hemos cocinado por 2 minutos con sal y pimienta y una cucharadita de aceite de oliva, y a la cual le hemos escurrido todo el agua. Añadan el queso de cabra 2 o 3 cucharadas. Si no les gusta el queso de cabra pueden obviarlo, pero les aseguro le da un sabor especial. Agreguen el queso crema 3 cucharadas y esta mezcla ya está lista. Colóquenla en plástico, enróllenla y llévenla al refrigerador, no al congelador, por un par de horas. Si gustan pueden hacer este paso el día anterior y el mismo día solo lo hornean con la masa de hojaldre, pero eso depende de ustedes. Aquí tengo mi masa de hojaldre. Yo voy a unir 2 pedazos porque uno es muy pequeño. He comprado masa de hojaldre que ya viene lista y es súper fácil de trabajar. Así que con un rodillo extiéndala un poco, coloquen el rollo de champiñones que refrigeramos anteriormente y vamos a envolverlo con la masa. Batan un huevo entero y pinten su Wellington con esta mezcla. Hagan unos cortes no muy profundos, formando un diseño y lleven a hornear por 30 a 35 minutos. Si se dora demasiado, cúbranlo con papel aluminio y sigan cocinando hasta que se cumpla el tiempo. Ahora prepararemos la reducción de oporto para acompañarlo. Esto es opcional. Y para esto necesitamos una shallot picadita y la vamos a freír en aceite de oliva. Después de unos minutos, agreguen caldo de verduras, una taza, hierbas frescas, romero, salvia, tomillo y una taza de oporto. Déjenlo que hierva a fuego lento hasta que se reduzca a la mitad. Al final, agregaremos una cucharada de mantequilla y si gustan más espeso, una cucharada de maicena y a disfrutar con nuestro riquísimo, nutritivo, elegante Wellington de champiñones. ¿Te animas a probarlo? Prepara esta receta y disfrútala tanto como lo hago yo. Y recuerda, comer saludable es posible si decides escoger mejores opciones, prestando atención a los ingredientes que usas, y con esta receta te aseguro conseguirás lograrlo.
¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.